creo que aunque usase un seudónimo, yo creo que estaba claro que se la estaba jugando todavía en aquella época. Aún hoy, en las leyes, hablar del rey puede ser constitutivo de delito si se ve, si el rey o la Casa Real considera que se le ha, de alguna manera se le está deteriorando la imagen. Tuvo esa valentía, pero sobre todo puso mucho trabajo. Que yo sepa, el libro costó más de un año de trabajo, y yo creo que el resultado final mereció la pena, pero el trabajo también fue ímprobo. Evidentemente, en la época que estamos hablando, todavía las personas que se atrevían a escribir sobre el rey, yo mismo pues tuve algún juicio, ¿no? Alguna denuncia, algún problema, y efectivamente pues sí podría haber, en su idea de no aparecer abiertamente, podría tener ese cuidado, pero tampoco creo mucho, porque si hubiese habido una denuncia, que yo que sepa no la ha habido nunca contra este libro, pues yo no creo que hubiese sido muy difícil para efectivamente los jueces encontrar la persona que lo había hecho, aunque efectivamente en aquella época era muy tradicional también el que, si hubiese ocurrido eso, pues todo un colectivo de periodistas se hubiese presentado como autor, ¿no? Pero insisto que es un libro de una persona. Patricia Esberlo, ella misma, en su prólogo del libro, pues explica un poco que ella ha sido un poco la portavoz, digamos, de toda una serie de periodistas o de personas que le han dado la información. Yo no sé por qué hace esta afirmación, porque realmente el libro es suyo, la redacción, que a mí me parece muy buena, es suya totalmente, y, por decirlo de una manera, los periodistas que pudimos darle información o facilitarle la información para redactar el libro, lo único que hicimos fue eso, es decir, redactar la información. Por lo tanto, es un libro de una persona, de una persona física que existe. Yo no puedo decir quién es hasta que ella quiera revelarlo, y tiene esa cualidad, en cambio, de ser también una aportación colectiva de un momento dado, ¿no? Hay que entender que cuando este libro se escribe es cuando empiezan a aparecer las primeras grietas en la Casa Real. Hasta ese momento no se podía prácticamente escribir nada, no se filtraba casi nada, había muy poca información, y en cambio en ese momento ya se empieza a abrir un poco en la sociedad española la necesidad de conocer mejor a la figura del rey, la Casa Real. A mí me extrañó mucho cuando leí el libro el que ella dijese, en el prólogo, dice que Patricia Esberlo es en realidad un nombre con el que intenta decir que ha sido un libro colectivo. Pero no es verdad, es decir, el libro es un libro suyo, de una persona física, a la cual ha recibido muchas aportaciones, pero aportaciones de informaciones. La redacción es absolutamente de ella, y todo es de ella. Es decir, por lo tanto, mi primera incógnita, que yo no lo sé, habría que preguntarle a ella, yo creo que no es verdad que es un libro colectivo, sino que es un libro efectivamente hecho por esta persona. Por lo que yo sé, por lo que yo me movía en aquella época como periodista y podía tener acceso a personas importantes de este país, periodistas, políticos, etcétera, por lo que yo he visto y por lo que me han dicho personas de total confianza, este libro ha estado o está en la librería desde un José Bono, que luego fue presidente del Congreso, pero Mario Conde, Pedro J. Ramírez, Juan Luis Cebrián. Es decir, lo digo porque yo me interesé un poco, ¿no? Un poco por ver hasta dónde podía tener influencia el libro, ¿no? Porque el libro tiene una virtud, y es que, aunque parece por su génesis, ¿no? Por la editorial, podía parecer un libro radical, en realidad cuando se lee se ve claramente que es un libro de tesis doctoral. Es decir, es un libro que recoge perfectamente todo lo que ha ocurrido en la Casa Real hasta ese momento, muy bien escrito,
y esto hizo que, digamos, estas personas que nunca lo reconocerán, ¿no? Nunca lo van a reconocer que leyeron el libro, ni que lo han tenido, digamos, como materia de trabajo, es decir, de consulta, para recordar fechas, nombres, para saber exactamente cuándo ocurrió tal y tal cosa, pues lo han tenido, lo tenían en esos momentos, desde el primer momento en sus despachos, en sus librerías, y mucha más gente. Es decir, políticos, yo creo que prácticamente casi todos. Había algunos que incluso pedían el libro a la editorial a través de otras personas, por lo que me han contado, y esto hizo que el libro enseguida tuviera esa, digamos, esa patina de buen libro, de libro muy consultado, y en algunos artículos que yo leía en aquella época, ahora ya no, porque ahora ya lo que pasa en la Casa Real es mucho más fuerte, más duro, pero de los artículos que se escribían en aquella época, yo creo que este libro y seguramente algunos comentarios de Cacho han aparecido sistemáticamente. El libro salió un tanto casi medio clandestino por el hecho de salir en una editorial vasca que de alguna manera pues no tenía muy buena propaganda en los medios madrileños, sobre todo, y en otros medios españoles, pero por ejemplo hubo presentaciones importantes tanto en Madrid como en Barcelona y en otras ciudades a donde acudió bastantes decenas de personas, ¿no?, a cada una de estas presentaciones. El hecho de que saliera primero una primera edición de 10.000 ejemplares que se vendieron rápidamente, casi todas en este tipo de presentaciones, por lo que yo sé, hizo que enseguida se tuviera que hacer una segunda edición. Y esto ha hecho que este libro, yo creo que ha estado cercano a los 25.000 ejemplares en total. Lo que pasa es que luego, por propia decisión, yo creo, de la autora y de la editorial, el libro enseguida se puso en la red, y ha sido donde más éxito ha tenido. Es decir, es uno de los primeros libros, digamos, de investigación que ha podido mirarse en la red casi desde el primer momento. No, Pepe Rey coincidió en aquella época que él había fundado una editorial, estaba buscando entre los periodistas personas que pudieran tener historias que pudiesen, digamos, romper un poco con esta aparición para darle más notoriedad, digamos, a su editorial, y de esa confluencia, digamos, entre Pepe Rey y Patricia Sverlov, pues efectivamente salió la idea del libro con otros periodistas, pero en absoluto, es decir, ni el libro corresponde al estilo de Pepe Rey, que es un estilo, por decirlo de una manera, así estilo Blasco Ibáñez, es decir, él escribía siempre muy directo, escribe todavía muy directo, muy claro. Este es un libro que tiene una forma de escribir, un estilo que no se corresponde nada a Pepe Rey, pero Pepe Rey, digamos, estaba entre los editores, ¿no?, entre el que había formado la editorial, pero nada en absoluto. Se ha hablado de otras muchas personas, se ha hablado de Andrés Sánchez, que también en la editorial había escrito el libro anterior, que era sobre los programas de radio, de televisión del corazón, que en aquella época empezaban a tener auge, y él escribió una buena tesis, digamos, sobre estos programas, y entonces supongo que también por esa confluencia, digamos, de coincidencia en el orden de los libros de esta editorial, pues también un poco se lo atribuyeron en algunos sitios a él. Hay otras personas, ha dicho efectivamente un colectivo de periodistas. No, en absoluto. Nunca hubo para la idea del libro, que yo sepa, la idea de que fuera obra de un colectivo. Es verdad que cuando Pepe Rey lo propuso a algunos periodistas, pues todos estuvieron de acuerdo en que era el momento, la posibilidad, por esta idea de que se empezaba a abrir la información sobre la Casa Real, de hacer el libro, y todo el mundo pues se prestó, digamos, muy gustosamente a facilitar las informaciones que cada uno poseía. Pero en absoluto ni Nodo 50, que Nodo 50 es un colectivo, digamos, que empezó a utilizar, por decirlo de una manera, Internet
está basado. Es el capítulo que se refiere al inicio de la fortuna del rey. Porque, claro, es decir, una cosa es decir que el rey ahora es rico, y puede parecer hasta casi normal de una persona que lleva, digamos, 40 años al frente de un Estado, igual que Isabel II o en Gran Bretaña, pues nadie le va a discutir que es rica, pero este libro sí demuestra una cosa, y es que el rey, cuando llega a España, no tiene nada. Cuando Franco le acoge, no tiene nada. Tiene que ser mantenido, digamos, tanto por Franco como por digamos, la nobleza o los nobles que quieren hacerlo. Pero por cómo empieza. Y esto coincide un poco con la historia que me contó a mí Ruy Mateos en Londres, cuando le quitaron Rumasa, que es que él tenía entonces 14 bancos, y lo sabía muy bien, y es que dice que inmediatamente, una vez que ya va a ser nombrado rey, es decir, cuando todavía es príncipe, lo que se obliga a todos los bancos es abrir una cuenta que se llamaba, los banqueros le llamaban impuesto revolucionario, donde todos los bancos se veían obligados a ingresar, digamos, un dinero para, digamos, la consolidación o la primera formación de la fortuna del rey. No solamente eso, sino que todas las primeras fincas que se compran, etcétera, etcétera, que consolidan ahora que el rey sea un multimillonario, pero que demuestra de alguna manera que hubo una fórmula que, hombre, no es de su propio trabajo, ¿no? A mí por eso digo que ese capítulo es el que más me ha gustado, me interesa, dicho con todos los elementos que en ese momento se podían escribir. Ahora pues se podrían buscar más, pero efectivamente está bastante bien construido ese capítulo. Había muchos periodistas también, no 50, pero era más bien un colectivo de utilización de la red. Como el libro luego ha sido muy utilizado en la red, pues también por ese motivo se ha podido adjudicar, digamos, a un colectivo que estaba especializado, digamos, en las transmisiones o en la edición en la red. No, Patricia Esberlo es una mujer, por lo que yo sé, que efectivamente había terminado sus estudios de periodismo y coincidió en esos momentos que le apeteció, quiso y tuvo los medios, digamos, para poder hacer. Llegó a tiempo. Yo creo que más vale llegar a tiempo que ronda un año, y dio en el clavo. El nombre, el rey golpe a golpe, que es un juego con el 23F, es un poco el hecho que también ahora se discute mucho sobre si el rey sabía o no sabía el golpe. Hay que tener en cuenta que la consolidación real del rey, de la monarquía, proviene por su postura, digamos, en la noche del 23F. Bueno, pues también aquí en el libro de manera matizada también, y con los datos que se tienen, bueno, pues se pone en duda un poco si no hay arte y parte, digamos, en este 23F. Y luego, pues el hecho de que vaya vestido de militar indica un poco, porque, bueno, está jugando también un poco con el hecho de que el rey sigue siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, aunque siempre se dice que el rey no pinta nada, es decir, no tiene ninguna responsabilidad política, tiene una que es la más importante, que es la seguridad.